La obra es grande y extensa. Este es el título que yo he puesto a esta palabra, este mensaje, que es una combinación de sermón, un mensaje, pero también es una enseñanza al mismo tiempo. Buscamos por favor Nehemías capítulo 4, versículo 19. Hoy todos los versículos que vamos a estudiar están ahí en Nehemías, y al final vamos a leer una parte en una de las cartas del apóstol Pablo a Timoteo. Dice Nehemías 4:19: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. ¿Sí? La obra es grande y extensa. Hoy vamos a estudiar principios de la palabra del Señor para edificar cosas en grande. Dicen que a los regiomontanos les gusta hacer las cosas en grande, no a medias, no cosas pequeñitas, cosas impresionantes y cosas grandes. Entonces, este mensaje hoy es para todos. Es para los pastores, es para los líderes, los colaboradores, los coordinadores, los servidores, todos los miembros de esta preciosa casa. Hoy vamos a ver principios que están plasmados ahí en todo este libro histórico, ¿verdad? Que nos habla de la reconstrucción de los muros y de las puertas de la ciudad de Jerusalén. Y partimos, dejamos como un antecedente, como una referencia, lo que dice Nehemías capítulo 1 verso 1. Dice: palabras de Nehemías hijo de Icalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Aquí quiero resaltar un primer principio. Es como una base que yo hoy quiero poner en este mensaje. Y como primer principio quiero decirte que este texto que acabamos de ver nos habla de un lugar de privilegio. Pero a veces es importante, o siempre es importante, cuando nosotros queremos avanzar en la obra del Señor, el Señor siempre nos va a impulsar y nos va a llevar de un lugar de privilegio, de un lugar de comodidad, a un lugar de avanzada. Y ese lugar de avanzada al principio no será cómodo, pero será cómodo. Y hoy quiero que partamos de esta porción donde Nehemías dice que él estaba en Susa, en la capital del reino. Él estaba en el punto de la comodidad. Amada iglesia, ustedes están en un punto de privilegio, en un punto de bendición. Pero el Señor les va a sacar de su capital, de su lugar de comodidad, de privilegio, de bendición, y les va a llevar a un tiempo maravilloso. Lo primero que yo pregunté a mi hermano que me recibió ahí en el estacionamiento es: hermano, ¿dónde está el espacio a donde se va a mover la iglesia La Fe Juárez? Y rápido me señalaron hacia allá. Dije: wow, qué padre. ¿Por qué? Porque hemos estado orando para que el Señor les lleve de la mano en este nuevo tiempo. Hoy todo lo que vamos a compartir con la ayuda del Espíritu Santo está enfocado a esa temporada de transición que ustedes van a estar viviendo próximamente. Dice Nehemías capítulo 1 verso 2 y verso 3: que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas al fuego. De esta porción podemos resaltar, mis hermanos, hay un dicho muy conocido que dice: ojos que no ven, corazón que no siente. Pero hoy vemos en esta escritura que oídos que escucharon pudieron sentir. Nehemías no estaba mirando lo que estaba aconteciendo en Jerusalén, pero él escuchó lo que estaba sucediendo.
Y de aquí podemos decir que es bien importante escuchar la voz del Señor, porque así como en el Antiguo Testamento la columna de fuego y la nube se movía en el desierto, y cuando la columna y la nube se movían era el indicativo que en ese momento el campamento tenía que ser levantado, porque tenían que ir a la siguiente estación y a la siguiente temporada. Y yo creo que ustedes han estado escuchando la voz del Señor. Los pastores han escuchado la voz del Señor y han podido sentir lo que viene para la Fe Juárez. Aleluya. Ojos que no ven, corazón que no siente, pero hoy podemos decir oídos que oyen, corazón que puede sentir. Voy a mencionar, hermanos, 20 principios así bien rápidos, de principios que nos van a identificar, ¿verdad?, con lo que han de vivir como iglesia próximamente. Y vamos a ver elementos de acción y elementos de reacción, y también elementos de firmeza espiritual en toda esta travesía que están por continuar. 20 principios que nos van a ayudar a construir cosas en grandes para el Señor. Y el primer principio es la oración. Nehemías capítulo 1 verso 4 al verso 11 dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné, pero oré delante del Dios de los cielos. Y el primer principio que hoy Dios nos quiere hablar es la importancia de la oración. No puede faltar la oración. Todo lo que pidiereis al Padre orando, crean que lo recibirán. La oración será parte fundamental en esta travesía que ustedes están viviendo ya. Que la oración siempre sea parte, como lo es hasta hoy, la oración no es una opción, es un fundamento en la vida de la iglesia. Las cosas no suceden de la noche a la mañana, y tampoco las cosas suceden solas. Así es que, como segundo principio que yo quiero enseñarles, es que después de que hemos oído la voz de Dios y después de que hemos orado al Señor, la vida debe continuar. Estamos hablando ya del segundo principio. La vida debe continuar. Y Nehemías capítulo 2 en el verso 1 dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Una de las cosas que tenemos que aprender como hijos de Dios es a combinar todas las cosas espirituales que suceden en nuestro corazón, en nuestro espíritu, pero tenemos que combinarlas y desarrollarlas con la vida natural que todos tenemos. Ustedes vienen a orar, ustedes van a venir a interceder, le van a pedir al Señor que le respalde, pero su vida va a tener que seguir en el día a día. ¿Alguien está conmigo aquí? O sea, Nehemías oró, escuchó la voz del Señor en su espíritu, comenzó a orar, pero él siguió su vida natural, su vida normal. Así es que la vida debe de continuar. Todos ustedes desarrollarán su vida de forma natural, normal, en todo el proceso que Dios vaya a llevar en esta nueva etapa. Usted va a ir a trabajar como siempre trabaja. Usted no va a decir: ay, es que estamos en una etapa hermosa de construcción y yo necesito echarme la vaca al trabajo. No, usted necesitará hacer su chamba todos los días, porque la vida debe continuar. ¿Alguien está conmigo? Pero como punto número 3, vemos en el versículo 4 de este capítulo 2, me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos:
El tercer punto, mis hermanos, que a ustedes les va a nutrir, les va a edificar, les va a ayudar en esta temporada, es más oración. Ya oramos, pero ahora va a ser necesaria más oración. ¿Aman la oración? Será necesaria más oración. Punto número 4. Aprenderemos a pedir, porque muchas personas piden, pero no saben pedir. Dame un carro, Señor. Ok. Y el Señor te manda el bochito, ¿verdad? Y Señor, yo te pedí un carro. Este es un carro Volkswagen. Saber pedir es decirle al Señor exactamente lo que necesitas, lo que pides. Saber pedir. Y es tiempo, hermanos, que pidamos sabiduría para saber pedir. Piden y no reciben porque piden mal. Tenemos que saber pedir. Dice la escritura en el capítulo 2, versos 5 y 7. Y dije al rey, esto es saber pedir, cheque. Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Aquí hay sabiduría. Él sabía pedir. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Se dio la respuesta y agradó al rey enviarle, después que Nehemías le señaló el tiempo. Pero saber pedir es irnos en grande. Ya le estaban dando los permisos a Nehemías para faltar al trabajo. Ya le estaban dando los permisos a Nehemías. El rey le preguntó cuánto va a durar y Nehemías le respondió y todo. Pero que el Señor nos ayude a pedir bien, porque el versículo 7 es maravilloso. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Pero sigue diciendo, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Mi padre y yo hoy veníamos entrando aquí por Morones Prieto y veíamos edificios y edificios y mi papá sabe un poco de construcción, más bien mucho de construcción. Y le decía, papá, ese edificio está hecho con puro acero. Sí, pero aquel es de puro concreto. Mira, eran edificios nuevos que están levantando, etcétera. La Fe Juárez, tienen que pedirle al Señor específicamente todo lo que necesiten. Pastores, así, todo lo que necesiten y cómo lo necesiten. Quieren que sea de acero, quieren que sea de concreto, quieren que sea de madera, quieren todo. Vamos a pedírselo al Señor, porque esto es saber pedir con sabiduría. Me encanta, platicaba con otro hermanito que me crucé en el camino hoy en mi llegada aquí, me decía, pastor, aquí estamos porque ya estamos declarando que en nuestra nueva casa van a crecer nuestras siguientes generaciones. Si es que Cristo no nos llama, o si no es que Cristo viene por nosotros, pero ahí estarán nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos, y etcétera, etcétera. Amén. Eso es saber pedir. Cuando le pedimos al Señor no para nuestros deleites, entonces el Señor dice, conozco tu corazón. Y porque no me pediste riqueza ni fama, sino me has pedido sabiduría para entender lo que no me pediste, yo te lo entrego. Así le dijo el Señor a Salomón. Hermanos, en esta temporada, y pasamos al siguiente punto,
será necesaria la mano del Señor. Sin la mano del Señor no podemos hacer nada. Dice el versículo 8 en su última parte: y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Cerca de mi ciudad donde yo vivo, de Torreón, hay otro municipio que se llama Matamoros. Conozco a un pastor ahí, muy joven, Saúl Originales se llama él, ahí en Matamoros. Es un pastor joven. Y cuando yo escuché el testimonio de él, cómo empezó a construir el templo que ahora tienen, yo dije: ¿qué onda con este Saúl? Yo quiero conocerlo. Quiero conocerlo porque la mano del Señor está con él. Y luego lo busqué al brother y nos echamos unas gorditas, un desayuno, y me empezó a platicar todo. Y dice que el primer milagro que sucedió cuando él llegó a ese terreno, primero le regalaron el terreno, pero era un terreno, hermanos, que estaba en medio de unos pozos, porque ahí habían sido ladrilleras. Entonces hacían pozos para sacar el barro y preparar el ladrillo, ¿verdad? Para coser el ladrillo. Entonces quedaron muchos pozos. Y pues usted y yo, si alguien nos dice: ¿quieres un terreno? Pues sí, que esté plano, ¿no? Pero ese estaba lleno de pozos. Y dice el pastor que comenzaron a llegar camiones, como camiones del ejército. O sea, no eran verdes del ejército, pero era como si se pusieran de acuerdo. Eran compañías de camiones materialistas. Y le decían al pastor: oiga, nos mandaron aquí a rellenar unos pozos, ¿cuáles son? Y el pastor se quedaba: esos. Nadie le decía que iban a mandar nada. Y él dijo: sí, llénele ahí. Y emparejaron el terreno. Y el pastor me platicaba también que de repente, hermanos, amanecían así literalmente. No, los ángeles no los llevaron seres humanos, pero aparecían toneladas de cemento afuera del terreno. Y el pastor decía: bueno, ya tengo el cemento, ya tengo la grava, ya tengo la arena, ya tengo cosas pero me faltan los blocks. Y de repente le llegaban miles y miles de blocks. Cuando la mano del Señor está con nosotros, Él hace que las cosas sucedan. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. La mano del Señor está con ustedes. Y según la benéfica mano del Señor, ustedes serán llevados a esa maravillosa temporada donde ustedes harán historia en este municipio de Juárez. Ahora, hemos hablado de cosas lindas, pero veamos el punto que sigue. Hay que manejar el disgusto de la oposición. Eso lo dice el versículo 10 del capítulo 2. Oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Va a haber oposición. Se van a enfrentar con el disgusto, pero no un disgusto leve, sino un disgusto en extremo, dice la palabra, a causa de que ustedes se han levantado para edificarle casa al Señor. Pero ustedes tienen el Espíritu Santo de la promesa, y Él nos ayuda en nuestra debilidad, y Él pelea nuestras batallas. Así es que con la ayuda del Señor podemos aprender a manejar el disgusto de la oposición. Y a veces la oposición no está lejos, puede que esté cerca. El siguiente punto tiene que ver con reconocer, identificar la necesidad del pueblo. Y lo vemos ahí en el versículo 12 al versículo 16.
Dice la escritura: me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé, quiero que note la palabra observé, el muro. Y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Identificar la necesidad. ¿Por qué una casa para el Señor? Porque en una sola iglesia no cabe toda la necesidad del municipio Juárez. Porque ustedes más que yo saben cuál es la necesidad de su pueblo. Ustedes saben cuál es la necesidad de este sector de Nuevo León. Y Nehemías salió de noche y comenzó una travesía. Fue él acompañado de algunos, pero llegó un momento donde él solo caminó por entre los escombros y las necesidades de la ciudad de Jerusalén. Todo lo que queremos hacer para el Señor y todo lo que se quiere hacer para Dios debe de responder a la pregunta: ¿para qué lo haces? Y la respuesta nuestra debería de ser: porque hay cientos y miles de personas necesitadas en mi comunidad. Porque hay muros derribados, porque hay escombros de muchas generaciones, y nosotros queremos construir casa para el Señor, para que los que están lejos vengan, para que los que viven perdidos sin el Señor vengan a formar parte de la ciudadanía del pueblo de Dios. Cada vez que crucen por su territorio, su terreno, comiencen a ver que allí llegarán miles de familias necesitadas, miles de jóvenes en drogadicción y en perdición, cientos de matrimonios quebrantados y fracturados. Pero ahí estarán abiertas las puertas de la casa de Dios para recibirles con los brazos abiertos. Le podemos dar un fuerte aplauso a Jesús, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A Él damos la gloria y la honra por siempre. Otro elemento que nosotros debemos desarrollar es el transmitir la visión. Transmita la visión. El pastor, la pastora transmiten la visión que Dios les ha puesto. Luego el equipo de colaboradores la captura, pero luego el equipo de colaboradores la está enviando al resto, y así toda la iglesia habla una misma cosa, piensa una misma cosa y siente una misma cosa. Yo quiero preguntarles: ¿cuántos sienten una nueva casa? No se escuchó. ¿Cuántos sienten una nueva casa para el Señor? Sentimos, hablamos y pensamos en esa nueva casa. Transmite la visión. Capítulo 2, versos 17 y 18. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta
y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Es importante transmitir la visión. Nehemías le está diciendo al pueblo: tenemos estas broncas, pero hay solución y podemos resolver todo aquello. Siguiente punto: en el avance tendremos que seguir creciendo, porque se seguirán levantando calumnias, mentiras y burlas del enemigo. El enemigo de nuestras almas no quiere que avancemos. Y dice el versículo 19: cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? En este proceso aprenderemos a manejar mentiras, calumnias y burlas. No dejen de soñar, no dejen de creer, no dejen de hablarlo, no dejen de confesarlo, y sobre todo no dejen de trabajar para que el sueño de Dios se cumpla sobre sus vidas. Esto es en lo personal, en lo familiar y desde luego en lo congregacional. Vamos a aprender a manejarla. ¿Con qué quieres hacer eso? ¿Y cómo le vas a hacer? Qué ridículo eres. La barda que estás construyendo, si pasa una lagartija se va a venir abajo. Si sobre esa barda pasa un mapache se va a caer. Y aprenderemos en este proceso a manejar la calumnia, la mentira y la burla. Pero tenemos que estar enfocados y determinados. Versículo 20 del capítulo 2. Ahora estamos hablando del punto enfoque y determinación. En respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Le damos un aplauso a Jesucristo, por favor. Enfoque y determinación. Enfoque y determinación. No veas lo que está a un lado, no veas lo que está atrás. Enfócate en tu punto de referencia. Enfócate en lo que Dios te ha dicho que hará. El siguiente punto es seguir firmes y permanecer contra el enojo, la burla y la furia de los adversarios. Esto lo dice ahí en Nehemías capítulo 4, verso del 1 al verso 3. Me voy a ir un poquito más rápido porque se me hace que le pusieron más rápido al cronómetro. No, está normal, pero voy a ir más rápido para cubrir los 20 puntos que traigo. Permanezcan firmes contra el enojo, la burla y la furia de adversarios. Hay un enemigo, y es el enemigo de nuestras almas. Él siempre va a estorbar. Él siempre va a estar allí. Él no quiere que el reino de Dios avance, que la obra del Señor crezca. Siempre estará con enojo. Por eso el apóstol Pedro dice que el diablo, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Pero nosotros estamos del lado del campeón. La Biblia dice que Él es la raíz de David. Él es el león de la tribu de Judá, y con Él somos más que vencedores. Punto siguiente. Ese sí quiero que lo lean porque es muy importante. Capítulo 4, verso 6. El punto siguiente es paso a paso. Primero la mitad antes de ver el final de la obra.
En la fe vemos la obra del Señor terminada, pero en la práctica trabajamos sobre objetivos. Y antes de tener la parte completa, vamos a buscar la mitad. ¿Está conmigo? La escritura lo muestra. Versículo 6: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Paso a paso. Primero la mitad antes de ver la obra terminada. Siguiente punto: ya oramos, ya pedimos, ya intercedimos, pero en la edificación de una obra grande y extensa se requiere más oración. Y dice la palabra en el capítulo 4 verso 9: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Oración, más oración, y poner guardianes de día y de noche. Siguiente punto: debemos animarnos los unos a los otros. Capítulo 4 verso 14: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, Él es grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Animarse los unos a los otros. En las congregaciones hemos visto a los niños llegar, hemos visto a los niños crecer, hemos visto a los niños ser adolescentes y después jóvenes, hemos visto a nuestros jóvenes ir a la universidad, hemos visto a nuestros jóvenes luego casarse. Pero dice la escritura que nosotros seremos plantados en la casa del Señor y creceremos como cedros en el Líbano, y como palmeras seremos plantados en la casa del Señor. Es tiempo de animarnos, y cuando la obra comienza, ustedes se animarán unos a otros y dirán: por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestras generaciones, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Siguiente punto, capítulo 4 verso 19: trata de permanecer juntos, porque el Señor peleará solamente entre aquellos que permanecen en unidad. Cuando el pueblo se une, el Señor aparece el Señor aparece y dice: no es vuestra la guerra, sino es mi guerra, con permiso. Y el Señor peleará por ustedes, pero es necesario permanecer juntos. Capítulo 4 verso 19 y 20: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, y nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Cuántos están siendo bendecidos? Pero vamos al siguiente punto, que es por demás interesante. Pastores, iglesia, esto es lo que viene por delante. Capítulo 4 verso 22: será necesario trabajar horas extras, tiempo extra. Dice la escritura que es dulce el sueño del trabajador. ¿Cuántos están dispuestos para las horas extras? Nada más 5 amenes. ¿Cuántos están listos para las horas extras? Eso está mejor. Horas extras. Capítulo 4 verso 22 y 23 dice:
También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día sirvan en la. Dormir poco, trabajar mucho. Pero veo algunos rostros que dicen: yo quiero trabajar horas extras, yo quiero entrarle, yo voy a estar ahí, yo lo creo en el nombre de Jesús, yo lo voy a hacer. Horas extras. Bendito el Señor. La producción se va a aumentar y el tiempo extra también va a aparecer. Pastor, ¿y cuándo me van a pagar mis horas extras? ¿Y quién me las va a pagar? Cuando seas llamado a la presencia del Señor, Él te dirá: acércate, bendito de mi Padre, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya. Trabajando horas extras. Vale la pena trabajar horas extras. Jesús trabajó horas extras. Y Jesús dijo: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Jesús no solo vino a la tierra a orar, y nosotros no estamos en la tierra solamente para estar orando. Estamos para orar y trabajar. Y como dicen en el rancho, orando y orando, pero con el mazo dando. Amén. Punto número 17. Es importante el compromiso y las promesas cumplidas. ¿Me pueden ayudar, hijos? Bueno, los que me van a acompañar en la canción final, la canción de multitudes, ahorita la vamos a enseñar, pero vamos a hacer un momento de altar. Y en el punto en el que estamos, compromiso y promesa, será muy importante la labor de cada uno de ustedes. Compromiso y promesa. Dice la Escritura que tu sí sea sí y tu no sea no. Yo he aprendido a valorar y a amar y a entender y a darle gracias a Dios por personas que yo sé que cuando dicen sí, es un sí. Pero esas mismas personas tienen tan clara su identidad que pueden decir sí y algunas veces dicen no, y no se autocondenan, y no es tan mal, porque a veces uno puede decir: hoy no puedo, pero sabes que cuando alguien dijo que sí, nunca se va a echar para atrás. Y creo que aquí hay muchos de ellos, muchos de los que dicen sí y es sí. ¿Por dónde están? Hágale: aquí estoy. Compromiso y promesa. Capítulo 5, versículo 12. Y dijeron, lo devolveremos y nada demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Ellos dijeron: lo devolveremos. Nuestro compromiso y nuestra promesa es esta, y lo vamos a cumplir. Punto número 18. Edifiquen con alabanza. Tomen compromisos con Dios, pero con alabanza.
Tienen un lindo equipo de adoración y de alabanza. Dios está aquí. Puede ser que cuando vayan a poner las zapatas, las primeras zapatas, se llevan el tololoche, la guitarra o lo que ustedes quieren llevarse, y comienzan a levantar alabanza para el Señor. Respondan con alabanza en este proceso. Adoren al Señor como nunca. Nehemías capítulo 5 verso 13. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron al Señor, y el pueblo hizo conforme a esto. Punto número 19. Después de terminada la construcción, no es tiempo de decir ya lo logramos y ahora nos vamos a relajar. Después de terminada la construcción, es necesaria la obediencia. Seguiremos obedeciendo todos los mandatos que el Señor nos ha hecho. Capítulo 7 verso 1 al 4. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y le dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Siempre es tiempo de obedecer. El camino de la obediencia es el camino de la bendición. Y por último, la iglesia es casa de adoración para el Señor, y la iglesia es la casa de Dios en la tierra. Nehemías capítulo 12 verso 44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. La iglesia es una casa de adoración. La iglesia es la casa de Dios aquí en la tierra. Si usted lo cree, démosle un fuerte aplauso al Señor. Apláudale fuerte. Y póngase de pie, por favor.